Señores, gracias por continuar con nosotros. Ayer se realizó, bueno, hay dos actividades los lunes. Por un lado, el presidente de la República tiene la semanal, que es en el Palacio Nacional, y como saben, en horas de la mañana, ya terminando la mañana, tiene su Voz del Pueblo, le llama, el doctor Leonel Fernández. Que también es semanal. Que también es semanal, pero Sí. es la Voz del Pueblo, es que él le llama. Entonces, es que es a las 11 de la mañana. A veces, cosas que dice el doctor Leonel Fernández en la mañana se la preguntan al presidente en la tarde, que es a las 4. Por cierto, que el presidente ha dicho que va a estar haciendo su semanal el próximo lunes, desde que acaben las elecciones. Sí, porque alguien le preguntó si pasadas las elecciones él iba a suspender la semanal y dijo, le invito a que venga el lunes. O sea, que el lunes él piensa hacer su semanal. Y no es demasiado eso. Bueno, lo que pasa es que él dijo que él va a hablar Oye, como, que él habla es demasiado, exacto. que él habla como presidente. Demasiado es, a mi juicio, Después de en mi antes, humilde opinión, eso. demasiado es que el presidente, desoyendo En medio del la conteo. solicitud que le ha hecho, no que la oposición, que tiene su derecho, sino gente que no, como nosotros, que no tenemos ninguna vela en ese entierro. Yo no tengo vela en ese entierro, ¿no? Que le hemos pedido, señor presidente, Participación Ciudadana, por ejemplo, que es un organismo de la sociedad civil. Exacto. Con reputación y tal, que le han pedido, señor presidente, por lo menos en este tramo último de la campaña, 2 meses, qué sé yo, que faltan para cuando lo dijo, ¿no? Suspenda la semanal, porque quiera o no quiera, es una forma de promover los éxitos tales o reales o no de su gobierno. Es una promoción política, fundamentalmente política, desde el centro del poder o del símbolo del poder, que es el Palacio Nacional. Y a mí me preocupa sobre todo, Germán, agregando a eso, que ese lunes específicamente todavía estaríamos en conteo de las elecciones. Ah, no, pero está bien, porque eso está no, bien. Ya, porque se habla de otra cosa de su gobierno. Es que, el ambiente no creo que sea el propicio para que el presidente Pues mira, mi querida y respetada y admirada compañera, te diré, yo creo que después de las elecciones, ahí ojalá se mantenga ojalá no, soy partidario de que se mantenga. Los presidentes, el problema ha sido en este periodo de campaña. ¿Por qué? Porque tú tienes a Leonel, tú tienes a Virginia Antares, tú tienes a María Teresa, tú tienes a los otros que no tienen esa atalaya que significa el Palacio Nacional. Después de la semana de las elecciones, él puede perfectamente continuar con su semanal o con lo que a ti lo que no te gusta el lunes. No, es que no, pero si la gente tenga otra cosa no lo escucha. Oye, si la gente se pone en otra cosa, lo escucha como el que escucha la lluvia caer. El problema más grave para mí es ciertamente antes, y yo creo que fue un cálculo político más que gubernamental, o sea, tú sabes, fue una estrategia de los estrategas que dicen, mira, en el momento que decidieron eso, fenomenal en términos políticos, sí, decir, vamos a hacerlo bien. fenomenal, porque la gente, ¿qué decían los otros? No, de comunicación no saben nada, no sé qué, y esa fue una estrategia que le colocó todas las portadas. Tardía, ciertamente, o no sé si fue a propósito. No, porque hace mucho, ya varios meses que estaba en eso. No, tardía porque debió hacerlo desde el inicio del gobierno, por ejemplo. Pero que la idea no era... Exacto, si era política, estaba a tiempo. Está bien hecho, sí. Vamos a ver, al presidente de la República le hicieron varias preguntas. Una de las cosas difíciles a veces es encontrar preguntas reales ahí, porque ayer hubo muchos aplausos, a mí me llama la atención. El lambonismo. Miren, es muy raro que usted en una rueda de prensa de Andrés Manuel López Obrador encuentre el aplauso. No, ¿tú sabes por qué? Porque van periodistas. Es que no se supone que los periodistas van a aplaudir. Pero ahí hay de todo. Entonces, es una rueda de prensa con periodistas en la mañana. Yo tuve la oportunidad de ir a la rueda de prensa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que afortunadamente, por un compañero, un colega periodista que habíamos cubierto la muerte de Fidel Castro en Cuba, mexicano, me gestionó y conseguimos un ingreso rápido, porque yo venía de otro país, ni siquiera estaba muy preparada con documentación. Él dijo, sí, periodista de República Dominicana, y entramos. Y bueno, era un ambiente periodístico. Y en este caso, o las ruedas de prensa que hacía el doctor Joaquín Balaguer, recuerda, los jueves. Caminando en el Mirador. Habría que recuperarla, que habría que recuperar esa idea. Pero esto se dieron muchas situaciones como de aplauso. Balaguer, entre paréntesis, que en los últimos 10 años dio un giro y daba esa rueda de prensa. En los 12 años los mataba. Pero tú sabes, por ejemplo, que tú le preguntes. Una pequeña diferencia. Sí, que tú le preguntes, señor presidente, usted que es el hombre que ha cumplido con todo,
Usted, no hay que decir, porque la verdad que usted ha sido maravilloso. Entonces, quería preguntarle, o sea, poniéndole un colchón de flores. De flores. Los periodistas generalmente no hacen eso, porque eso nos da náuseas, eso es una cosa terrible, entonces eso pasa mucho, mira. Pero bueno, al margen de eso, que cada quien pregunte como quiere y tire toda la flora que le parezca. Vamos a ver 3 preguntas. Ayer una periodista que es internacional le preguntó al presidente sobre el tema de la frontera. Le hizo 2 preguntas básicas. Le preguntó sobre cómo iba a ser la actuación de República Dominicana con respecto a los militares que llegan a Haití de otros países para poner el orden, qué tipo de participación va a tener, qué tipo de asistencia va a dar la República Dominicana, y el presidente habló sobre esto. Y la segunda cosa le preguntó, que ya se lo han preguntado otros, y son periodistas internacionales siempre, y siempre tiene un monto, nosotros lo conocemos, 15,000 pesos, son entre 15,000 y 25,000 pesos que le cobran a cada haitiano que lo arrestan, lo llevan, y para devolverlo, eso es lo que se paga. Eso está instaurado, eso funciona. Por los niños son 5,000. Hay gente civil, Por los niños son 5,000. Hay gente civil, hay gente militares. Hay locaciones que no son ni policiales, ni militares, ni del Ministerio Público, ni de Migración, sino que tienen sus casas alquiladas donde hacen esos negocios. Si aquí se hace un documental, un reportaje de verdad, vamos a descubrir verdaderas mafias donde hay gente que se está enriqueciendo. El presidente dijo, ciertamente, tenemos un problema. Vamos a ver ese primer corte del presidente, se llama corrupción en la frontera, además del tema de cómo va a, bueno, creo que es el tema de la corrupción, porque lo de lidiar con los otros, ya lo había dicho antes, con la gente que venía. Muchas gracias por la oportunidad. Es un placer estar aquí en la República Dominicana. Soy Samantha Schmidt, jefa de la oficina de Bogotá del Washington Post. Y mi primera pregunta es sobre Haití. No me puedo meter en política estadounidense, ¿eh? Entiendo completamente. Su gobierno se ha enfocado mucho en combatir la corrupción en general. Pero también hemos escuchado de muchos casos de haitianos que han pagado hasta 15,000 pesos para evitar que se deporte un familiar o para retornar a este país después de una deportación. ¿Cómo usted responde a estas acusaciones y qué medidas se están implementando para evitar este tipo de corrupción? Sí, nosotros en nuestro país hemos podido avanzar bastante en la lucha contra la corrupción a todos los niveles. No obstante, también tenemos que decir que en ese tema con la situación tan especial que tenemos en Haití, donde también estamos, las operaciones de la Dirección de Migración es posible que se hayan multiplicado por 10, pues tenemos un tema que estamos atacando, que donde se han llevado, incluso la semana pasada se condenaron varios que se procesaron por temas de corrupción, pero tenemos que seguir avanzando en ese tema. Las fronteras son áreas muy sensibles. En Estados Unidos lo tienen con la frontera de México. Todavía no han podido parar la gran cantidad de narcóticos que entran por esa frontera, porque también hay corrupción y hay muchos intereses que se mueven. Nosotros seguiremos luchando en ese tema, pero tengo que reconocer que es un tema pendiente. Sería importante, y quizás en cualquier nuevo gobierno, que verifiquen a ver cómo van a hacer con la corrupción en ese ámbito. Hay gente, yo no pienso que es posible que un cabo, que un raso, que un teniente, que un sargento gestione un sistema de corrupción de cobrar 15,000, 20,000 o 25,000 pesos, llevando a haitianos a locales específicos, casas alquiladas que no son ni siquiera del ámbito público, y que eso no lo sepa un general, no lo sepa un coronel, no lo sepa una autoridad superior. Un sistema donde se quedan con teléfonos celulares y donde nos están devolviendo gente, buscan la gente, se la llevan, ha hecho de eso un profundo negocio. Que el presidente reconozca que aquí hay un problema en ese sentido es un primer paso para que busquen las vías para que se haga la denuncia correspondiente, porque es muy difícil para un migrante, una gente que no tiene nada, no tiene papeles y está en un miedo absoluto, ponerse a denunciar. Lo primero es que eso no le importa al Ministerio Público, lo segundo no le importa a nadie, pero es un sistema de negocios y todos los periodistas internacionales que han venido a esa rueda de prensa refieren el mismo monto. Indira aporta un poco más, 5,000 si son los niños, y tenemos casos entre 15 y 25 con fecha establecida. Yo regreso a República Dominicana el próximo día 30. Y regresan. Lo hemos podido verificar, pagando tanto, y así es.
se hace. Entonces, si nosotros, que somos gente que no tenemos recursos para estar en todos los sitios, porque no tenemos, digan ustedes, tenemos el pecho y la espalda, cuando el Estado, que tiene todos los recursos, puede investigar y dar muestra de que, oye, eso es la corrupción de la que yo hablaba ahorita. Es la corrupción, si tú dices, yo atiendo los grandes casos de corrupción, pero tú tienes como los rajeritos, le llaman, ¿cómo le llaman los cibaeños? Los ratones chiquitos. Rajuelitos. En los bigañuelos, qué sé yo. Bigañuelos. Ratones de iglesia. Sí, eso es ratoncito, que eso daña Ratones de toda la ferretería estructura. Y tú te haces, eso es ratoncito. Y te hacen una madeja y te acaban con un te dañan toda la almacén. ropa. Sí. Así mismo funciona eso. Indira Sujero. Hay otro aspecto, Edith, que trató el presidente Luis Abinader durante la semanal y que fue incluso una especie de respuesta a los señalamientos que le hiciera la oposición en este fin de semana con relación a los motoconchos. Si dijo o no que eran plagas. Veamos. No tengo ningún temor sobre el proceso electoral. Yo pienso que, según los informes que tenemos, así como fue el de febrero, quizás de los más eficientes en la historia, teníamos los resultados a pocas horas, yo pienso que eso va a ser así. Se ha cumplido con todo, la verdad que creo que va a ser un proceso ejemplar. Miren, qué bueno, voy a responder esa parte porque fue aquí en la semanal y ustedes saben el resultado. Ustedes van a escuchar todavía en estos 5 días que faltan para las elecciones, van a escuchar muchísimos más fake news y la política de mentiras y de inventos y de falsedades, algo tan obvio porque los testigos eran ustedes que estaban aquí y se van a inventar más cosas. La desesperación los lleva a eso. Ahora yo les digo también, yo he participado muchas otras veces en política y he perdido. Uno puede perder unas elecciones, pero no perder la dignidad y la vergüenza. Somos el partido que creo que por mucho hemos invitado a más observadores internacionales. Si no me falla la memoria, creo que estamos hablando de 150 observadores internacionales, de los cuales estaremos quizá 8 o 9 expresidentes de diferentes países que van a llegar. Están todos no solamente invitados, sino confirmados a eso. Nosotros lo que queremos es que el mundo vea las elecciones, que el mundo pueda observar. Estas elecciones queremos que sea lo más transparente posible y que el mundo observando las elecciones, pues entonces confirme la vocación democrática del pueblo dominicano. Eso fue parte de lo que dijo el presidente Luis Abinader durante la semanal ayer y habría que preguntarse también, Edith y Germán, el porqué de la oposición en estos momentos salir con este tipo de discurso, no solamente relacionado al de los motoconchos, sino incluso con el de la Junta Central Electoral. Hay varios argumentos de parte de la oposición desmeritando el trabajo que realiza la Junta Central Electoral e incluso haciendo señalamientos a la Policía Militar Electoral, que eso es otro componente dentro de toda esta madeja que pues trama la oposición de cara a las elecciones del 19 de mayo. Uno diría que esto tal vez son patadas de ahogado de acuerdo a los resultados de las encuestas que obviamente no les ponen en una buena posición. Hay un dato que le preguntaron al presidente, fue el desafío del doctor Leonel Fernández a un debate sin tiempo, o sea, para debatir, sin tiempo. No, le faltó decir... A las 5 de la mañana. No, con me una falta decir, 45. sin referee, sin empate, sin límite de tiempo, como Jack Veneno. Todo el mundo sabe. Y tú sabes que Jack Veneno desafiaba. Él sabe también porque ya se hizo un debate. Pero claro, yo no comprendí esa parte. No, pero eso no es para el debate, eso es para decirle a lo suyo. Yo no tengo miedo, vamos a discutir, yo discuto con quien sea. Pero está bien por Leonel, está bien por Leonel, porque déjame decirte. Pero no es literal. Creo que todos estamos contestos en el sentido del dominio de la oratoria. Pero ¿sabes qué? Debate no, ya porque ya se hizo debate. No, yo lo sé. Pero lo que él busca, creo que lo conversamos ayer, es precisamente centrar la atención, y si lo logra es un palo, porque él
él ahí sale bien en un debate con Abinader. Es un mensaje para, él insiste, para la gente que le sigue. pero claro, no, eso su gente tiene que... Pero tampoco le ponen una buena posición porque lo muestran tanto desesperado. Oye, dentro de unos minutos vamos a hablar con un estratega de comunicación, un asesor que maneja esos temas. Melvin Peña. Melvin Peña está con nosotros, vamos a hablar de la publicidad, los mensajes. Exacto, es importante para todos los candidatos, para cualquier líder, arengar a sus tropas, lanzar ese discurso de afirmación y tal. Eso favorece a su imagen y él está tratando de lograrlo. En cuanto a la fake news, señores, yo que trabajo en un medio digital, que me paso 8 o 10 horas diarias bregando con noticias nacionales e internacionales, les digo, eso abunda más de lo que ustedes se imaginan. Y en esta carrera política, todavía peor, Edith, Indira. Eso es increíble. Más de la mitad de las noticias que tú recibes, y esto. Y de los pronunciamientos incluso que realizan los mismos candidatos. Sobre Yo, por ejemplo, todo. que trabajo en ese tipo de verificación del discurso. Ujú. Ahora, por ejemplo, con los debates, con los distintos pronunciamientos y demás, uno ve que te dan un dato como que sí, en tal fecha se hizo tal cosa, o la respuesta a tal cosa es esto, y es completamente falso. El caso más emblemático, perdón, y por eso hemos tratado aquí, es el de la iglesia y algunos candidatos que dicen, la iglesia católica me está apoyando y me mandan la nota como si fuese cierto, cuando es un sacerdote que ha dicho eso, no la iglesia como institución, Edith. Mira, sobre los motoconchos que están preguntando, alguien me mandó, porque en la presentación de las propuestas de los candidatos, alguien dijo que el presidente había llamado a los motoconchos plaga. Entonces yo en ese momento no sabía de dónde salía la cosa y comenzó la gente a mandar el corte de video que fue las placas y utilizaron la palabra plaga, que eso es jugar, eso es como aquel video que le editaron al profesor Juan Bosch para que dijera yo no creo en Dios. Muy sucio. Entonces, bueno, pero de esas prácticas y todo, Melvin Peña está con nosotros, podemos hablar un poquito. Sí que tenemos que irnos a la pausa, no sin antes decirle, mire, hay una documentación muy importante, relevante, que hemos recibido en torno a ciertas operaciones internas del Poder Judicial, de su Consejo y del Poder Judicial, de manera completa. Yo he decidido postergar esa información para con posterioridad de las elecciones, porque ahora todo se pierde. Es como que en una fiesta de atabales usted llegue a hablar de un rezo, ¿no? Se perdió. Entonces, vamos a esperar con posterioridad, pero sí quiero decirles de algunas informaciones, dictámenes, ámbito disciplinario, manejo económico y todo, que la verdad que son datos que me llaman profundamente la atención, lo estamos analizando y de hecho vamos a hacer varias solicitudes de información al Poder Judicial. No es nada escondido, no es una trama, sí quiero decir, estoy en posesión de cierta documentación que la verdad considero preocupantes o al menos merecen una explicación. Así que lo anuncio ahora porque lo haremos posteriormente, pero sí que hay que echarle un vistazo. Pero bueno, el día de hoy nos va a traer recuerdos, añoranzas, días pasados, los mejores anuncios. Dígale a Indira Suero en esa transmisión en vivo, ¿qué anuncios políticos ustedes recuerdan? No importa el candidato. ¿Qué ustedes recuerdan? Puede ser una música, puede ser un anuncio, sí ¿qué ustedes recuerdan? Cuando ustedes piensan en un anuncio político, el que más le haya impactado, y piensen si en este proceso electoral, uy, miren de la Altagracia, estoy como para la Vega. ¿Para dónde fue que me fui con electoral? En este electoral, sí, una voz del este. Se oye dulce. Entonces, Dulce, Luisito, en este proceso electoral, ¿cuál es el anuncio que más le ha marcado? Si usted ha visto alguno, yo siento que hay poco sazón. Ay, sí. Poco sazón, que ha sido como así, como pasando, como que no hay mucha imaginación. Como una Toyota. que ya tiene sazón, dijo la Toyota. Dije que la Toyota se convirtió en piña. La Toyota Vamos, dije coge el que era sabor que Toyota tú en le piña. des. Él dijo Dijo que ya tiene sazón. Así. No dijo que tiene sazón. ¿Desde Dijo cuándo? que la Toyota no se ha atacado por razones obvias. No, él dijo algo de No, sazón. pero Sí, fue eso, que dijo no se ha Leonel, tocado. eso No dijo dijo Leonel. ¿cómo que Leonel? Que la Toyota tiene sazón. Bueno, el caso es que lo esperaban Toyota y le salió piña, eso es lo que dijo otra gente que yo sí. escuché el Ok, otro día, me pareció interesante pero ese no es el caso. Vamos a la pausa, cuando regresemos de la pausa, estamos con Melvin Peña, hablamos de política y con esos recuerdos, déjennos escritos, por favor,
Ahí está Melvin, vamos a hablar con él sobre la publicidad, Ah, ya está. mercadeo electoral. Ya la gente está recordando, hacemos el cambio.